Bueno, con respecto al segundo ejercicio que trata sobre funciones, lo que nos pide es graficar, ¿sí? Armar la tabla de valores y graficar. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que cuando una función tiene la x elevada a la primer potencia, esta función va a ser una recta. Estas son las que ustedes vieron el año pasado seguramente, ¿sí? Ahora, cuando la función está elevada a otra potencia que no es a la 1, por ejemplo esta que es x al cuadrado o la siguiente que es x a la 3, entonces estas funciones ya no son rectas, son otro tipo de curvas, ¿sí? Estas en particular que están elevadas a la potencia 2 se llaman funciones cuadráticas y son las que vamos a ver un poquito más en profundidad en las siguientes clases, ¿sí? Pero bueno, en principio la idea es poder construir la tabla de valores y graficar las funciones. Entonces, para la tabla de valores siempre vamos a tener valores para x y para y, que son nuestras variables, ¿sí? X es la variable independiente. ¿Qué significa eso? Que yo le puedo dar el valor que quiera. En general, siempre le damos el valor 0 y algunos valores cercanos al 0 para que no se nos vaya tan arriba o para el costado en los ejes cartesianos. Entonces, x es la variable independiente, o sea que yo le doy el valor que a mí se me ocurre, pero la y es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de este valor que yo elegí para la x. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es el valor de la y? Tengo que reemplazar el valor que yo elegí para la x en la función, acá en el lugar de la x, ¿sí? Entonces, si quieren ustedes acá al costadito pueden armar otra columna que diga operaciones, ¿sí? Y reemplazan 2 por, y en vez de escribir x, escriben el valor que ustedes le eligieron a la x, o sea, menos 2. Siempre que es negativo conviene ponerlo entre paréntesis, ¿sí? Para después no confundirnos. Menos 1. Cuando ustedes hacen esta cuenta, 2 por menos 2 es menos 4 menos 1 me da menos 5, ¿sí? Ahora elegí el menos 1, entonces reemplazo la x, ¿sí? Sería 2 por menos 1, menos 1. Si separo en término, primero hago la multiplicación, ¿sí? 2 por menos 1, menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3. Ahora reemplazo por 0. 2 por 0, 2 por 0, menos 1. 2 por 0, 0. 0 menos 1, menos 1. Ahora reemplazo por 1. 2 por 1, menos 1. 2 por 1, 2. 2 menos 1, 1 positivo. Ahora reemplazo por 2. 2 por 2, 4, menos 1, 3. Ahí ya tengo armada la tabla de valores para esta función, y igual 2x menos 1. Estos valores de x y de y son coordenadas, son puntos, y esto es lo que yo voy a tener que ubicar en los ejes cartesianos, ¿sí? Siempre traten ustedes de trabajar con hoja cuadriculada para que sea más fácil, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ejes coordenados, ¿sí? Acá donde se intersectan los ejes es el 0, ¿sí? El origen de coordenadas. El eje que está horizontal siempre es el eje X y el eje que está vertical es mi eje Y. Entonces, por ejemplo, acá tengo el 1, el 2, el 3, el 4, 5, hacia la derecha los positivos, hacia la izquierda los negativos del eje X. Hacia arriba los positivos del eje Y y hacia abajo los negativos del eje Y. Por ejemplo, si yo quiero ubicar el punto 2, 5, entonces siempre el primer valor es el de X y el segundo es el de Y. Entonces busco 2 de X y tengo que subir hasta
el 5 de y, es este punto de acá, ¿sí? Bien. Pero bueno, a mí me van a interesar ubicar los puntos de mi tabla. Entonces, para menos 2 de x, tengo menos 5 de y. Busco el menos 2 de x y tengo que ir hasta el menos 5 de y. Ahí está mi punto. Ahora tengo el menos 1, menos 3. Para el menos 1 de x, ¿sí? Fíjense, siempre ubiquen, no es este menos 1, es el de x. Menos 1 de x, menos 3 de y. Ahí. Para 0 de x, el 0 está acá, es menos 1 de y. Ahí. Para el 1, 1. Y para 2, 3. ¿Sí? Para 2 de x, 3 de y. Ahí donde se intersectan es el punto. Si ustedes toman la regla y unen, van a ver que les queda una recta. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con la otra función? Hago exactamente lo mismo. Hacemos la tabla para x y a x le voy a dar los valores también cercanos al 0 y voy a reemplazar en esta función. Entonces, para 0 tengo que hacer 0 al cuadrado más 1. 0 al cuadrado es 0 más 1, 1. Para 1 hago 1 al cuadrado más 1. ¿Sí? 1 al cuadrado es 1 más 1, 2. Para 2 hago 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado es 4 más 1 es 5. Y ojo con los negativos, ¿sí? Cuando elevo un número negativo a una potencia par, el resultado siempre es positivo. Entonces, si yo hago menos 1 al cuadrado más 1, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, más 1 es 2. Si ustedes van a hacer esta potencia en la calculadora, acuérdense de poner los paréntesis también, ¿sí? Cuando hago menos 2 al cuadrado más 1, menos 2 al cuadrado es más 4. Más 4 más 1 es 5, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Vamos a ubicar estos puntos en la recta numérica. Para menos 2, 5. Entonces voy para menos 2, 5. Para menos 1, 2. Ahí. Para 0, 1. Ahí. Para 1, 2. Y para 2, 5. Ahí. Entonces, esta curva, que se llama parábola, que después las vamos a estudiar un poquito más detenidamente, es la gráfica de esta función, ¿sí? Después, para x al cubo, fíjense en ustedes, armen la tablita y fíjense en qué tipo de gráfica les queda.